Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado una avalancha de comentarios, una explosión de emoción y, por qué no decirlo, también un poquito de morbo y especulación. Sí, exacto, hoy vamos a zambullirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y vamos a diseccionar a fondo un mensaje que literalmente ha incendiado las redes sociales y los corazones de sus fanáticos. ¿Están listos para sumergirse en esta apasionante historia? Prepárense porque la información que les traigo hoy es jugosa, llena de detalles, de posibles interpretaciones y sobre todo, muy reveladora. Vamos a desmenuzar juntos ese mensaje que ha desatado la locura, vamos a analizar las reacciones de los fans, a especular, a bucear en el pasado de esta pareja icónica y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos ídolos de la televisión turca. ¿Hay una esperanza de reconciliación? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es simplemente un guiño al pasado? Todas las respuestas a continuación. Pero antes de empezar, y esto es súper importante si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida a mi canal. Consideren este espacio su rincón de confianza para estar al día con las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca y relevante sin rodeos ni exageraciones. Ya saben, noticias, análisis, chismecito sano, todo lo que necesitan para estar al día. Así que si no quieren quedarse fuera de nada, suscríbanse ahora mismo. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las mejores primicias. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje por el laberinto emocional de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más emblemáticas, románticas y queridas por los fanáticos de las series turcas. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue simplemente innegable. Esa chispa, esa conexión inexplicable, esa complicidad que traslucían en pantalla era palpable, era evidente y traspasaba la barrera de la ficción. La pasión, la ternura, la conexión que transmitían en cada escena era tal que rápidamente comenzaron a surgir rumores, susurros y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Los fans, por supuesto, soñaban con ello, anhelaban ver a sus ídolos juntos también fuera del set. Y bueno, para alegría de todos, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande se enamoraron, se dejaron llevar por la magia del amor, se convirtieron en pareja y protagonizaron, fuera de la pantalla, un romance que nos hizo suspirar a todos. Sus apariciones públicas juntos, sus viajes, sus demostraciones de cariño y complicidad inundaron las redes sociales y alimentaban la fantasía de sus fans. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era un festín para los seguidores de la pareja, quienes veían en ellos el reflejo de su propia búsqueda del amor. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son perfectas. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, la pareja decidió poner fin a su relación. La noticia, por supuesto, causó un gran revuelo. Muchos fanáticos sintieron el corazón roto, experimentaron una mezcla de tristeza y decepción, como si hubieran perdido a una parte de su propia historia de amor. La separación, aunque lamentable, parecía definitiva, y cada uno siguió su camino, intentando sanar las heridas del pasado y enfocándose en sus proyectos profesionales. Kerem Bürsin, por su lado, siguió trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actor y productor. Hande Erçel, por su parte, también se mantuvo activa en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y proyectos que demostraron su talento y su capacidad para reinventarse. Ambos, con el profesionalismo que los caracteriza, continuaron brillando en la industria del entretenimiento, aunque el eco de su romance aún resonaba en los corazones de sus seguidores. Y aquí es donde entra en juego el mensaje del que vamos a hablar hoy. Hace poco, Kerem Bürsin, en un momento de aparente tranquilidad, pero con la intriga que caracteriza a los grandes artistas, publicó algo en sus redes sociales que literalmente revolucionó el Internet. Un mensaje corto, enigmático, aparentemente sencillo, pero con un trasfondo que, para muchos, esconde mucho más de lo que parece. Un mensaje que sin duda ha reavivado las esperanzas de aquellos que sueñan con una reconciliación. ¿Qué decía el mensaje? Bueno, aquí va,
las rosas siempre encuentran el camino. Así de simple. Un mensaje aparentemente inocente, una frase poética que podría encajar en cualquier contexto, pero que en el contexto de la relación entre Kerem y Hande y con todo el historial que les he contado, adquiere un significado mucho más profundo, casi sagrado. La elección de las palabras, la sutileza de la expresión, todo contribuye a crear una atmósfera de misterio y expectativa. Ahora, ¿por qué este mensaje causó tanto revuelo? ¿Por qué esta frase aparentemente sencilla desató una tormenta en las redes sociales? Primero, porque fue una publicación inesperada. Kerem Bürsin, aunque activo en redes sociales, no suele publicar mensajes tan directos ni tan personales. No es de los que acostumbra a compartir sus sentimientos de manera explícita. Por lo tanto, la publicación de esta frase en este momento llamó poderosamente la atención. Segundo, porque la frase "las rosas siempre encuentran el camino" es, en sí misma, muy evocadora. Las rosas, símbolo universal del amor, la pasión, la belleza y la esperanza, sugieren algo romántico y esperanzador. Evocan la fuerza del sentimiento, la capacidad de florecer incluso en las circunstancias más adversas. Y el hecho de que siempre encuentren el camino implica perseverancia, resistencia, la idea de que el amor, tarde o temprano, prevalece, se abre paso, supera los obstáculos y las distancias. Tercero, y quizás lo más importante, es el contexto. Recordemos que Kerem y Hande estuvieron juntos, que su relación fue muy pública, que su romance fue seguido por millones de personas, y que el final de su relación dejó un vacío en el corazón de muchos seguidores. Por lo tanto, un mensaje como este en este momento específico, no puede ser interpretado de forma aislada. Es inevitable analizarlo a la luz de su pasado, de su historia de amor y desamor. ¿Qué implicaciones tiene este mensaje? ¿Qué es lo que realmente Kerem está tratando de decir? Aquí es donde empezamos a especular, a analizar las posibles interpretaciones, a construir teorías y a alimentar el debate. Una de las teorías más populares, y que ha encendido la llama de la esperanza entre los fans, es que Kerem está enviando un mensaje a Hande. Que de alguna manera está expresando sus sentimientos, sus deseos de reconciliación, o quizás simplemente su cariño y respeto hacia ella. Es como decir, a pesar de todo, el amor que sentimos siempre está presente, siempre persiste en algún rincón de nuestros corazones. Es una declaración de amor silenciosa, pero poderosa, que sugiere la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad para la pareja. Esta interpretación sin duda ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de la pareja, quienes sueñan con volver a ver a Kerem y Hande juntos. Otra interpretación, un poco más cautelosa, es que el mensaje no es necesariamente dirigido a Hande de forma directa, sino más bien una reflexión personal de Kerem. Quizás está hablando del amor en general, de la resiliencia emocional, de la capacidad de superar las dificultades de la vida. Quizás el mensaje es una forma de expresar su propia experiencia personal, de reflexionar sobre el camino recorrido, de aceptar el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Esta interpretación, aunque menos romántica, también tiene su encanto y sugiere una madurez emocional por parte de Kerem. Una tercera posibilidad, menos romántica, pero igualmente válida, es que el mensaje sea parte de una estrategia de marketing. Que Kerem esté preparando algo, quizás un nuevo proyecto, una colaboración, o algo relacionado con Love is in the Air, la serie que los unió. Recordemos que la serie sigue siendo un fenómeno, que los fans no se olvidan de la magia que emanaban Kerem y Hande en la pantalla, y que cualquier mención a ella, o a sus protagonistas, genera muchísima atención mediática. Es posible que Kerem esté jugando con las expectativas de los fans para generar interés en un nuevo proyecto, ya sea profesional o personal. Esta interpretación, aunque menos romántica, no es del todo descabellada, ya que Kerem es un actor y productor inteligente y sabe cómo mantener a su público interesado. Y por último, existe la posibilidad de que el mensaje no tenga ninguna intención específica, y que simplemente sea una frase que a Kerem le gustó, o que encontró significativa en ese momento. Quizás es una reflexión personal, un pensamiento poético que quiso compartir con sus seguidores, sin ninguna intención oculta. Aunque esta interpretación es la menos emocionante, también es una posibilidad, ya que las personas, a veces, comparten sus pensamientos y sentimientos sin esperar una reacción específica. Como ven, las posibilidades son muchas y la interpretación depende mucho de cada persona, de sus expectativas, de sus anhelos y de su forma de ver el mundo. Pero lo que sí es cierto es que el mensaje de Kerem generó muchísima conversación en las redes sociales.
Los fans de la pareja enloquecieron, compartieron el mensaje, lo analizaron, lo comentaron, lo debatieron, y empezaron a imaginar un posible reencuentro entre Kerem y Hande. La frase se convirtió en un mantra, en un símbolo de esperanza, en un recordatorio de que el amor, a veces, encuentra su camino, por más difícil que sea el trayecto. Las reacciones fueron de todo tipo. Hubo quienes se emocionaron, quienes sintieron esperanza, quienes volvieron a soñar con una segunda oportunidad para la pareja. Hubo quienes recordaron los momentos mágicos del Love is in the Air, quienes revivieron la emoción de ver a Kerem y Hande juntos en pantalla. También hubo quienes fueron más escépticos, quienes consideraron que el mensaje no significaba nada, o que simplemente era una estrategia para mantener el interés en sus carreras. Hubo quienes recordaron los rumores de la separación, quienes sintieron tristeza por el final de su romance, quienes prefirieron ser cautos y esperar a ver qué sucedía. Pero independientemente de la interpretación, el mensaje de Kerem logró su objetivo: generar interés, despertar la curiosidad y, sobre todo, recordar a todos el gran amor que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y para hacer aún más emocionante la situación, la respuesta de Hande Erçel a este mensaje no se hizo esperar. Aunque en un primer momento Hande no respondió directamente al mensaje de Kerem, sí compartió en sus redes sociales una serie de fotos y vídeos donde aparecía disfrutando de su tiempo libre, rodeada de naturaleza y por supuesto con rosas. ¿Fue una coincidencia? ¿Una respuesta indirecta? ¿O simplemente una casualidad? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que las redes sociales ardieron aún más. Los fans interpretaron la publicación de Hande como una señal, como una confirmación de que el mensaje de Kerem sí tuvo un impacto en ella. Fue como si Hande, a través de sus imágenes, estuviera respondiendo al mensaje de Kerem, como si estuviera mostrando que las rosas, de alguna manera, también habían encontrado su camino en su vida. La combinación de la frase de Kerem con las fotos de Hande y las rosas crearon un ambiente de misterio y expectativa. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón, como si estuvieran coqueteando a través de las redes sociales, manteniendo a todos en vilo, y generando aún más rumores y especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones, de teorías y de análisis minuciosos de cada imagen, de cada gesto, de cada palabra. Los fans se unieron en un solo pensamiento: ¿hay una posibilidad real de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿Y ahora, qué sigue? ¿Qué podemos esperar? ¿Hay una segunda oportunidad para el amor? ¿O todo quedará en el recuerdo de un romance que cautivó a millones? Bueno, la verdad es que no podemos saberlo con certeza. La vida de las celebridades es impredecible y las decisiones que toman, a veces, son difíciles de entender. Pero lo que sí podemos hacer es seguir especulando, seguir analizando las señales, seguir soñando con un posible reencuentro entre Kerem y Hande. Personalmente creo que el mensaje de Kerem es una señal de cariño y respeto hacia Hande. Creo que a pesar de la separación, existe un vínculo especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo romántico. Creo que ambos se respetan y se valoran, y que aunque no sabemos qué depara el futuro, existe una posibilidad, por mínima que sea, de que las rosas en efecto encuentren su camino. Me gusta pensar que en algún momento las rosas en efecto encontrarán su camino. Ya sea en una amistad, en una colaboración profesional, o en un reencuentro romántico, me gustaría que ambos fueran felices. Pero como les digo siempre, lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Son dos artistas increíbles, que nos han regalado momentos inolvidables, y merecen toda nuestra admiración y cariño. Son profesionales talentosos que han logrado cautivar a millones de personas con su arte. Es importante señalar que al final del día, solo ellos saben la verdad sobre sus sentimientos y su relación. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de los momentos que comparten con sus fans. Tenemos que recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca un cuento de hadas, también está llena de complejidades y desafíos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el mensaje de Kerem Bürsin, las reacciones de los fans, las posibles interpretaciones, y las señales de Hande Erçel. Hemos explorado el laberinto emocional de esta pareja icónica, y hemos intentado descifrar los enigmas que se esconden detrás de sus publicaciones en redes sociales. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Espero que la información les haya resultado útil, entretenida y reveladora. Quiero resumir los puntos.
principales que hemos tratado hoy. Asterisco Kerem Bürsin publicó un mensaje enigmático en redes sociales: las rosas siempre encuentran el camino. Asterisco El mensaje generó un gran revuelo entre los fans de Kerem y Hande, y desató una ola de especulaciones. Asterisco Se analizaron varias interpretaciones posibles del mensaje, desde una declaración de amor hasta una estrategia de marketing, pasando por una reflexión personal. Asterisco Hande Erçel respondió indirectamente al mensaje con fotos y vídeos rodeada de rosas, lo que alimentó aún más los rumores. Asterisco La situación ha generado mucha expectativa y esperanza entre los seguidores de la pareja, quienes sueñan con un reencuentro. Asterisco Se discutió la importancia de respetar las decisiones de las celebridades y de admirar su talento. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y revelador. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, y me emociona saber que ustedes están ahí, disfrutando y comentando. Gracias por su apoyo, por su lealtad y por su pasión por el mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del mensaje de Kerem Bürsin? ¿Qué interpretación le dan? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que es simplemente una estrategia de marketing? ¿Qué esperan ver en el futuro de Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir sus teorías. Así que no duden en comentar. Quiero saber qué piensan, qué esperan y qué sueñan. Y como siempre, no se olviden de dejar un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque vienen muchísimas noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento, y por supuesto muchos más chismes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.